Un cordial saludo para todos. Soy Arturo Osvaldo Villamizar Moreno, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy quiero compartir con ustedes los resultados de mi proyecto pedagógico educativo desarrollado en el marco de la Práctica Pedagógica 2 de la licenciatura en Filosofía. Este proyecto pedagógico se desarrolló en el marco del proceso educativo de educación permanente en la modalidad virtual del CINEP de la UNAP. Mi proyecto pedagógico estuvo orientado a estudiar la emancipación intelectual y la enseñanza de filosofía en el curso 2 del CINEP. Bueno, entonces para dar inicio a esta exposición, quiero dar a conocer primero que todo el contenido de la misma. Primero se partirá de una introducción, dando a conocer los aspectos básicos del proyecto educativo. Se sigue con la presentación del problema de investigación, los objetivos y el marco de referencia utilizado. Posteriormente se presenta la metodología que se utilizó en este proyecto, qué actividades se implementaron y cómo se hizo cada una de ellas, qué es lo que constituye la implementación del proyecto, así como los resultados obtenidos en este. Finalmente se presentan los recursos utilizados y la bibliografía necesaria. Bueno, pues antes de iniciar me gustaría dar a conocer algunos conceptos básicos acerca de este proyecto educativo y de dónde nació. Primero que todo quisiera dar a conocer este concepto que pues da apertura a todo lo que se estudió a partir de este proyecto educativo, y es el de pedagogías alternativas. Este proyecto pedagógico nace a la luz de una iniciativa que es la valoración de las diferentes posturas pedagógicas que se salen del modelo clásico, del modelo tradicional que se da en la escuela, que todos conocemos. Este modelo educativo en donde el docente orienta la clase, se encarga de construir conocimientos y luego dárselos a conocer al estudiante. Pues bien, nosotros queríamos, a partir de la experiencia que brindaba el modelo educativo del CINET, y es el segundo componente que quiero abordar, que es un modelo educativo en el cual se presenta una educación eh, un tanto salida del paradigma tradicional, en la cual docente y estudiante desempeñan roles diferentes. El estudiante eh, empieza a desarrollar un rol cada vez mucho más autónomo y un rol más participativo en su proceso educativo, y el docente deja de ser transmisor de conocimientos y se convierte en gestor y en motivador, en orientador del estudiante y sus deseos de aprender. Este modelo educativo que suministra el CINEP pues encaja mucho con el modelo, con la propuesta educativa brindada por Jacques Rancière y otros filósofos, que es denominada en muchas ocasiones enseñanza universal, pero que en sí lo que quiere presentar es la emancipación intelectual que sufre el estudiante en su proceso educativo. Esta emancipación intelectual se da en la medida que el estudiante reconoce su inteligencia, en la medida que el maestro reconoce la inteligencia del estudiante y en la medida que éste asume un rol sumamente activo y preponderante en la generación de sus propios contenidos y verdades. De esta manera, estos aspectos permitieron configurar un problema de investigación en el cual se interconectan conceptos como virtualidad, filosofía de la educación, emancipación intelectual, y nos permiten estudiar un problema sumamente importante para nuestra práctica pedagógica, como es el que se conforma a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo aporta el curso de Filosofía 2 del Sistema Nacional de Educación Permanente a la emancipación intelectual de estudiantes del ciclo 2? Esta pregunta de investigación nos permitió hacer una valoración del aporte de este modelo educativo, de este contexto educativo suministrado por el CINEP a la emancipación de los estudiantes. Esta pregunta de investigación se tradujo en el siguiente objetivo: describir el aporte del curso de Filosofía 2 del Sistema Nacional de Educación Permanente a la emancipación intelectual de los estudiantes del ciclo 6. Para dar cumplimiento a este objetivo de investigación, fue necesario establecer 3 objetivos específicos orientados a responder los siguientes cuestionamientos. Primero,
cuestionar las características pedagógicas y didácticas del curso de filosofía. Básicamente es saber qué tanto la estructura macrocurricular del curso permitía la emancipación intelectual de los estudiantes. El segundo es establecer los elementos que determinan la emancipación intelectual. Es un objetivo que está muy orientado al componente teórico y se basaba en el escudriñamiento de la teoría suministrada por Rancière para identificar cuáles eran los elementos que determinaban la emancipación intelectual, y como último era identificar las características del curso impartido en el Sistema Nacional de Educación Permanente, el curso de Filosofía 2, para establecer cuáles son los aspectos que aportan a la emancipación intelectual de los estudiantes. En cuanto al marco de referencia, pues como lo hemos mencionado con anterioridad, principalmente este proyecto educativo pedagógico se basó en los aportes de Jacques Rancière en cuanto a emancipación intelectual, pero también se utilizó los aportes de Paulo Freire, especialmente con lo que tiene que ver con la educación como práctica de la libertad y sus críticas a la educación bancaria, el aporte de Boaventura de Sousa Santos, quien introduce el concepto de epistemologías del sur y todo lo que tiene que ver con las dominaciones en los espacios del saber, en los espacios educativos. Y finalmente, para comprender el contexto en el cual se desarrolló el proyecto pedagógico, que es el virtual, se revisaron los aportes de Manuel Castells y de Romero y Suárez. La metodología de este proyecto educativo tuvo relación directa con los objetivos que se formularon para el mismo. Inicialmente se parte de la identificación de las estructuras curriculares, lo que viene a ser el macrocurrículo eh, del, del curso brindado por la UNAT, y en esto lo que se pretendía era caracterizar la pedagogía y didáctica suministrada por el curso. La idea era realizarlo a través de consulta documental y entrevistas. Como segundo componente, con segunda fase metodológica, se realizó una revisión de la práctica docente, los aspectos teóricos que fundamentaron esta práctica docente y los elementos de emancipación intelectual que se encontraban dentro de ella. Entonces tiene una relación directa con el enfoque teórico, pero también con el enfoque práctico que yo como practicante desarrollé en el curso. Y finalmente tiene que ver con un componente ya más de carácter analítico en el cual se buscaba interrelacionar las perspectivas docente y estudiante, es decir, revisar las consecuencias que se daban, las relaciones que se daban entre los aportes del docente en el contexto suministrado por el aula y la respuesta del estudiante. Esto, pues, la idea era identificar los rasgos de emancipación intelectual generados a partir del curso. Bueno, pues la implementación del proyecto pedagógico partió de haber realizado inicialmente la revisión analítica del currículo del curso y cómo está orientado, de haber revisado los componentes de emancipación intelectual, y ante ello se logró identificar que para el autor, Jacques Rancière, es preponderante que la emancipación intelectual, primero que todo, de parte del docente, se aleje de toda explicación y seguido se centre en la ejecución de una planeación del proceso educativo, de una motivación hacia el estudiante para que aprenda, de un seguimiento y verificación de que éste está aprendiendo y de que tiene el interés de aprender, y finalmente de una retroalimentación, que en esta retroalimentación no se busca decir si si el estudiante alcanzó el conocimiento verdadero o no, sino por el contrario, se busca es decirle al estudiante que va por buen camino en su proceso de aprendizaje y que se debe seguir esforzando mucho más. Entonces, teniendo en cuenta lo estipulado en el curso de Filosofía 2, el proyecto pedagógico se implementó a partir de las mismas actividades que estaban establecidas en el curso, dado que este curso no permite que el docente practicante, en este caso yo, estipule nuevas actividades, nuevos espacios de interlocución para los estudiantes, ni defina nuevos ejercicios o tareas a desarrollar. Entonces lo que se hizo fue aprovechar estas ya establecidas
y realizar toda la propuesta planteada por Ractieri. Entonces, en la primera actividad, que tenía que ver con la construcción de un ejercicio filosófico de argumentación, a los estudiantes se les brindó un video en el cual se les daba a conocer la importancia de su autonomía, de su empoderamiento en el proceso educativo. Seguido a ello, en la actividad de número 2, que estaba relacionada con el foro Aprendizajes que perduran a lo largo de la vida, se construyó una presentación de PowerPoint con las síntesis temáticas de cada uno de los estudiantes, con lo que iban aportando para fortalecer el proceso de aprendizaje colaborativo. En la etapa de nivelación, se estipuló la construcción de un mensaje motivacional en el cual se les invitaba a los estudiantes a seguir activos en su proceso de aprendizaje, a no rendirse, a continuar cumpliendo con esas actividades que le hacían falta y a reconocer que lo principal de este proceso de aprendizaje no es alcanzar una calificación, sino más bien alcanzar el conocimiento. Y finalmente, para la etapa de evaluación final, se elaboró un documento con tips para la presentación de la evaluación y aspectos a tener en cuenta para obtener una buena calificación. Como resultado de la implementación de este proyecto, surgen 4 resultados específicos, 4 resultados grandes, en los cuales se sintetiza todo este proyecto pedagógico implementado. El primero es que, a partir de la experiencia obtenida a través de esta práctica pedagógica en el curso de Filosofía 2, es posible acertar, dar a conocer que el CINET en sí, como espacio de aprendizaje, constituye un proceso emancipador, dado que permite que el estudiante desarrolle por sí solo su proceso pedagógico, su proceso de aprendizaje. El segundo componente es que, a pesar de que el CINET, como lo acabamos de mencionar, en sí es un proceso de emancipación, es necesario dar a conocer al estudiante de esta calidad del aprendizaje a través del CINET. El estudiante debe conocer de que, a través del proceso educativo que se lleva en el CINET, él puede ser un actor activo y puede empoderarse de su proceso educativo, y hacerle ver de que esto no necesariamente quiere decir que va a haber un desinterés del docente por enseñar, sino por el contrario, de que le va a otorgar a él la libertad de aprender por sí mismo. Y esa libertad se otorga a través de la enseñanza de su inteligencia. Entonces, al estudiante hay que enseñarle, hay que darle a conocer de que ya no se le van a enseñar contenidos, sino que se le va a enseñar a valorarse a sí mismo, a reconocer que posee inteligencia y que puede aprender por sí mismo. El tercer componente que radica a partir de este proyecto tiene que ver con la ausencia de explicación, que se da en el marco de esta experiencia a través de la emancipación intelectual. Pues bien, ya que al limitar, al erradicar la emancipación del proceso educativo, el estudiante puede tornarse desorientado, puede estar divagando a través de los contenidos que son propuestos por el curso, sin saber si en realidad lo que está planteando y los conocimientos que está construyendo son asertivos. Eh, y es allí donde surge el cuarto componente, y es la importancia de estar motivando al estudiante para que profundice cada vez más en los contenidos que adquiere, con los que se relaciona, para que interrelacione lo que va aprendiendo con la realidad, lo descomponga, lo contraste y profundice cada vez más en ello, a fin de construir conocimientos verdaderos que nazcan de su ser, que nazcan de sí mismo. En sí, esos son los 4 componentes principales que deja como enseñanza este proyecto educativo, desarrollado a través de mi práctica pedagógica 2 en el curso de Filosofía 2 del CINET. Y finalmente quisiera dar a conocer la bibliografía utilizada para este proyecto.
Bueno, finalmente quiero agradecer por su participación, por la escucha de este proyecto y espero haber aportado a la formación de cada uno de ustedes y a la configuración de nuevos aportes teóricos y prácticos para el desarrollo de la práctica pedagógica.